está, cierre sus ojos un momento y vamos a entrar desde ahora mismo en la presencia del Señor para darle toda la gloria de la cual Él es digno. Quiero que pienses un momento: ¿a qué has venido hoy a esta casa? ¿A qué has venido hoy a este lugar de oración? Yo sé que la respuesta es obvia: hemos venido a encontrarnos con Dios. Así que quiero invitarte para que te concentres esta noche en adorar a tu Creador, en adorar al Señor, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Padre, aquí estamos delante de ti esta noche. Mientras te adoramos, Señor, otros hermanos van llegando a la congregación para, Señor, celebrar tu presencia con todos nosotros. Y yo te doy gracias por cada hombre, cada mujer, cada persona que está reunida en este lugar, que ha sacado de su tiempo, que ha sacado de su espacio para venir a esta casa a invocar tu nombre. Dios, yo te ruego, abre los cielos sobre este lugar y comienza a derramar de tu gloria sobre todos nosotros, Padre. Comienza a derramar de tu hermosa presencia en este lugar y déjanos sentir que tú vives. Déjanos sentir que el Espíritu Santo es real y habita en medio de la iglesia. Dios, perdona nuestros pecados, Padre. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestras rebeliones, Dios. Y por favor, enséñanos, Dios, a ser la iglesia, a ser los creyentes que tú esperas que nosotros seamos. Esta noche toda la gloria y toda la honra para ti solamente. En esta hora te preparamos un lugar en nuestro corazón, un lugar en medio de esta congregación reunida, para que tú vengas con tu reino y se haga en nosotros tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Vamos, cierra tus ojos, levanta tus manos. Él está aquí. Dios es real y está en medio de nosotros. Gracias, Señor. Yo quiero que levantes tus manos un momento conmigo. Levanta tus manos y bátelas ahí donde estás. Bate tus manos al Rey de Reyes. No tengas temor, no tengas miedo. Dale toda la gloria. Llenemos este lugar de alabanza, llenemos este lugar de adoración esta noche, diciéndole: Padre, exáltate, Padre, glorifícate, Dios. Y dile conmigo a Dios: te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Te preparamos un lugar. Cántale a Él: para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Se apagan las luces que están sobre el hombre y solo tú mereces brillar. No hay nadie más importante que Jesús. Ven y toma tu lugar. Cántale. Ven y
fin, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia sin fin. Dile, porque tú eres Rey por siempre.
Vamos, dáselo fuerte, 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 fuerte. Que suba más hasta el cielo. Aleluya. Dile conmigo: Señor, abro mi corazón y ruego que vengas sobre mí con tu reino, que se haga en mí tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Padre, conviérteme en la persona que tú deseas, Señor. Rompe en mí cadenas, ataduras, y toma tu lugar en mi corazón, Señor. La Biblia dice, hermanos, que si alguno ama a padre o a madre o a hermano o a hijo más que a Jesús, no es digno del Señor. Por lo tanto, tú y yo tenemos que darle el primer lugar a Cristo en nuestras vidas. Alguien diga amén a eso. Dile conmigo: Señor, toma tu lugar en mi corazón. Ven y rompe cadenas, ataduras, maldiciones, y permíteme ser verdaderamente libre por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Ahora dile conmigo: me declaro en el nombre de Jesús perdonado, libre, victorioso, bendecido. Creo firmemente que la obra que Dios ha comenzado en mí la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Dale un aplauso muy fuerte a Dios. Dáselo fuerte. Y vamos a declarar que el reino de las tinieblas está vencido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a declarar. Arriba.
nuestro Dios es santo. Dejemos que su santidad nos llene, que su santidad venga sobre nuestras vidas. No podemos ser santos por nosotros mismos. Necesitamos que Dios imparta de su santidad sobre nosotros. Levanta tus manos y adóralo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo lo que tú eres. Gracias, Dios. Y dile conmigo: Santo, santo, digno, digno, santo, santo, fuerte, eterno Dios, santo, digno, digno, santo, fuerte, eterno Dios, santo, santo, digno, digno, santo, santo, fuerte, eterno Dios, santo, santo, digno, digno, santo. Vamos, iglesia, dile: fuerte, eterno Dios, santo, santo, digno, digno, santo, santo, fuerte, eterno Dios, santo, santo, digno, digno, santo, santo, fuerte, eterno Dios. Amén. Gracias, Dios. Santo eres de verdad, Señor, y no hay nadie como tú, Dios mío. Dice tu palabra que tú eres grande y temible, y que delante de ti, Dios mío, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú, Jesucristo, eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, para la gloria de Dios Padre. Esta noche, Señor, nos hemos reunido para alabarte y bendecirte en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, mis queridos hermanos. Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube. Encuéntranos como Iglesia Paz y Vida. Vamos entonces a pasar a compartir la palabra del Señor, y quiero invitar a todos los que han traído la Biblia en el celular o en el libro, entonces, para que la abran, para que la aprendan, y nos vamos a ubicar en la epístola a los Romanos. Vamos a ubicarnos en la epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Y quiero, antes de leerlo, decirles que este es un pasaje bíblico muy clásico. Este es un pasaje bíblico muy interesante. Este es un pasaje bíblico muy controversial. Y este es un pasaje bíblico muy incómodo. Así que abróchense los cinturones y escuchen la lectura de este pasaje bíblico. Dice así la Biblia, Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Voy a leerlo despacio, fuerte y claramente para todos. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.
profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, es decir, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Cierra tus ojos un momento y di conmigo: Señor Jesús, recibo esta palabra. En el nombre de Cristo declaro hoy que esta palabra me fortalece, que esta palabra me edifica. Amén. Muy bien, damas y caballeros, a través de este pasaje bíblico quiero compartir una enseñanza que he llamado por culpa nuestra. ¿Cómo se llama esta enseñanza? Bueno, no les entendí nada, pero es el tapabocas que no nos deja asimilar lo que se dice. Pero el mensaje se llama por culpa nuestra. Y quiero comenzar así, escuchen esto. Un periodista fue a la cárcel a entrevistar a algunos presos. Cuando llegó a la cárcel, se acercó a una celda y llamó a un hombre que estaba allí encerrado. El hombre se acercó y el periodista le preguntó: dígame, ¿por qué cayó usted en prisión? El preso, con cara de víctima, le responde al periodista: yo caí a prisión porque me robé un lacito. ¿Cómo? Indignado, el periodista dice: ¿qué clase de justicia tenemos en este país? ¿Cómo es posible que a un hombre se le condene a prisión por robarse un lacito? Y luego, ¿qué tenía de especial ese lacito? Y el hombre dice: pues ese lacito tenía de especial que en la punta traía una vaquita. Mis queridos hermanos, con esto quiero decirles que los seres humanos solemos minimizar nuestros pecados para que no parezcan tan graves. De hecho, a muchos de nosotros nos parece que nuestros pecados no son tan graves como el del vecino. Los pecados del vecino, los pecados del que se encuentra al lado mío son pecados terribles, pero los míos son pecados comunes, no son tan graves como se les parece. Pero damas y caballeros, eso es un error. ¿Por qué? Porque todos los pecados delante de Dios siguen siendo pecados. Alguien diga amén a eso. Es así. De hecho, en términos bíblicos, en la lista de el adúltero y el homicida también se encuentra el mentiroso y el murmurador. ¿Eso qué significa, pastor? Que cualquiera que sea el pecado, todos los pecados
nos llevan al mismo lugar. Digan conmigo, ay, ay, ay. Es así. Ahora, en el pasaje que acabamos de leer, encontramos varios temas de carácter teológico que son muy importantes. Por ejemplo, en este pasaje que hemos leído, este pasaje nos habla sobre la ira de Dios. Te vuelve a leer el pasaje y ahí se habla de la ira de Dios. Por otro lado, este pasaje también nos habla de la corrupción moral del ser humano, de cómo los hombres comenzaron a corromper su corazón desde el principio de la creación. Además de esto, este pasaje bíblico nos habla también sobre la mente reprobada, una condición espiritual a la que caen muchas personas que se alejan de Dios. Por último, este pasaje bíblico también nos habla del juicio de Dios, de un día que Dios ha determinado para juzgar a todas las naciones de la tierra. Estos temas los podemos encontrar en el pasaje que hemos leído. Ahora, de estos 4 temas que acabo de mencionar, yo quiero concentrarme en esta predicación en un solo tema. ¿En cuál? Quiero concentrarme en la corrupción moral del ser humano. El resto de la predicación estaré hablando sobre la corrupción moral de las personas, de los seres humanos. Y necesito que escuche esto. La Biblia afirma que desde el principio los seres humanos cambiaron la gloria incorruptible de Dios por imágenes de hombres, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dicho de otra manera, desde el principio los hombres cambiaron a Dios y comenzaron a adorar ídolos, dioses falsos. Como si esto no fuera poco, además de adorar dioses falsos, la Biblia también enseña que los seres humanos se encendieron en su inmundicia, en su lascivia, en sus deseos carnales y comenzaron a deshonrar entre sí sus propios cuerpos. El pasaje dice explícitamente sobre el adulterio, la fornicación, sobre el lesbianismo, sobre el homosexualismo. Los hombres comenzaron a deshonrar su propio cuerpo, a dar lugar a la inmoralidad sexual. Como si esto no fuera suficiente, además de la inmoralidad sexual, los seres humanos comenzaron a practicar cosas que no convenían. ¿Como cuáles? Como la injusticia, como la avaricia, como los homicidios, como las contiendas, como las envidias. Los hombres se volvieron soberbios, altivos, necios, aborrecedores de Dios, desobedientes a los padres, implacables, sin afecto natural. Así terminaron volviéndose los seres humanos en una humanidad llena de pecado. Hermanos, desde el principio de la creación, la humanidad comenzó a abrazar el pecado como una condición propia de su naturaleza humana. El hombre comenzó a naturalizar el pecado como si fuera algo normal. Y hoy por hoy, la humanidad en la que vivimos es una humanidad que está cargada, atestada, llena de pecado. ¿Me siguen, sí o no? Abro paréntesis. Dijo un predicador: cada generación es más tolerante al pecado. Y eso tiene relación con las palabras de Jesús. Jesús dijo que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Ojo, Cristo habló de que la maldad se multiplicaba. Y eso tiene relación con las palabras del predicador. Cada generación es más tolerante al pecado. Así que tiene todo el sentido de que la maldad se multiplique. Porque si cada generación es más tolerante al pecado, entonces el pecado se extiende a todo rincón de este planeta. El pecado se extiende a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. De hecho, hermanos, miren acá, la generación en la que tú y yo estamos viviendo hoy es una generación completamente tolerante al pecado. Esta generación ve el pecado como algo normal.
Esta generación ve el pecado como algo común a todas las personas, como algo que todos cometen y por lo tanto no es tan grave. Así ve esta generación el pecado. Pero eso, damas y caballeros, es un error fatal. ¿Por qué, pastor? Porque el pecado no es algo normal. Mírame, yo te lo digo así. En el reino de Dios, el pecado no es normal. En el reino de Dios, el pecado es algo terrible. De hecho, yo quiero decirte una cosa. Si tú te consideras cristiano, cristiana, si tú te consideras hija de Dios, hijo de Dios, el pecado que haya en ti no puede ser normal para tu vida. Si tú eres un hijo de Dios, el pecado en tu vida no puede ser algo común, no puede ser algo normal. No, el pecado que hay en ti es terrible. El pecado que hay en mí es un peligro. ¿Para quién? Para mí y para el prójimo. Te lo repito, mírame. El pecado que hay en ti, si hoy te examinas y descubres que en ti hay un pecado delante de Dios, quiero que sepas que ese pecado no es normal. Por favor, no lo veas como algo normal. Ese pecado es un peligro para ti y para los que te rodean. Alguien diga amén a esta palabra. Es así. Es así. Entonces, esta predicación es un llamado a tratar seriamente el asunto del pecado en nuestra vida. No podemos dar lugar al pecado y mucho menos no podemos persistir en el pecado. Si algún creyente que viene a la iglesia quiere persistir en el pecado, no trata seriamente el asunto del pecado en su vida, hermanos, la Biblia es clara. La Biblia es muy clara. De hecho, te voy a mostrar la sinceridad bíblica. Juan capítulo 3 versículo 8. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo. Así es de sincera la Biblia. No hay más que hacer. La Biblia te habla con toda la sinceridad. Si tú practicas el pecado, eres del diablo. Lo siento mucho. Puedes llorar, puedes hacer pataletas y proclamar que no es así, pero la Biblia sigue siendo muy sincera. Si practicas el pecado, el que practica el pecado es del diablo. Gálatas capítulo 6 versículo 8 dice que el que siembra para la carne, en otras palabras, el que se dedica a los placeres carnales, de la carne va a recoger corrupción. Es decir, su alma se va a corromper totalmente. Lucas capítulo 13 versículo 3 dice que si no nos arrepentimos, pereceremos. En otras palabras, el que no se arrepienta se condena. Es lo que la Biblia está diciendo, así de claro, así de sincero. ¿Me siguen, sí o no? Por eso esta predicación es un llamado a abrazar la santidad. Levanta tu mano conmigo y diga: debo abrazar la santidad. Vamos, levanta tu mano y di conmigo: debo abrazar la santidad. Claro que sí. De hecho, tú y yo tenemos dos opciones. O renunciamos a nuestros pecados y nos acercamos más a Dios, o persistimos en nuestros pecados y sufrimos las consecuencias. Es así. Y créeme lo que te digo, persistir en el pecado no traerá cosas buenas. De hecho, persistir en el pecado trae cosas terribles. Y el pasaje que hoy leímos nos dice cuáles son las consecuencias de persistir en el pecado. Quiero que las veas conmigo ahora mismo. Persistir en el pecado, número 1, provoca la ira de Dios. Escúchalo bien. Persistir en el pecado provoca la ira de Dios. El versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En la Biblia, todo pasaje que habla de la ira de Dios está relacionado con la desobediencia del hombre. De hecho, Pablo en algunas de sus epístolas dijo que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué significa eso? Significa que cuando tú
abrazas la rebeldía, no quieres soltar un pecado, persistes en la desobediencia, pues entonces un día la ira del Señor vendrá sobre tu rebeldía, sobre tu desobediencia. Digan amén. Duro, pero amén. Ok, esa es la ira de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, profetas, escritores, personajes bíblicos, en sus oraciones afirmaban una verdad. Esa verdad era decirle a Dios: tú eres clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y quiero concentrarme en la expresión tardo para la ira. De hecho, te pregunto, tardo para la ira, ¿qué significa? ¿Que Dios no se enoja? En ninguna manera. Tardo para la ira significa que Dios se demora mucho para enojarse, pero sí se enoja. Te lo repito, Dios se demora mucho para enojarse porque la paciencia es muy grande, pero sí se enoja. Y se enoja, su ira es provocada cuando se persiste en el pecado. El pasaje nos enseña que la humanidad persistió en la rebeldía, en la desobediencia, y por esa razón la ira de Dios vino sobre el ser humano. ¿Dicen amén? Ahora, cuando uno estudia el tema de la ira de Dios, hermanos, uno se da cuenta que la ira de Dios es justa. ¿Cómo así, pastor? Claro, la ira de Dios es justa. Te lo digo en estas palabras. Mira, el día que Dios desate su ira sobre la maldad del ser humano, tiene toda la razón el Señor. ¿Qué vamos a reclamar? Si el Señor lleva siglos enteros soportando la maldad del ser humano, el Señor lleva siglos enteros soportando el pecado y la rebeldía de las personas. De manera que si Dios estableció bíblicamente un día para soltar toda su ira y castigar la maldad, el Señor tiene toda la razón. No hay que reclamarle. La ira de Dios es justa, porque ha soportado tanto, ha aguantado tanto nuestras rebeliones, que cuando Él estalle no podemos reclamarle nada. ¿Alguien dice amén a esto? Por otro lado, la ira de Dios también es temible. Cuando digo temible, lo que quiero decir es que ante la ira de Dios cualquiera se espanta. Hermanos, es que enfrentar la ira de Dios es como cuando pelea un tigre contra un burro amarrado. Y créeme, Dios no es el burro eres tú y soy yo, que no queremos soltar nuestro pecado al que seguimos amarrado. ¿Dicen amén? ¿Es así? Entonces la ira de Dios es justa, pero también es temible. Yo sé que en la iglesia nos han hablado toda la vida de un Dios de amor, pero la ira de Dios también es real y hay que predicarla. Número 2, persistir en el pecado produce una mente reprobada. Eso produce persistir en el pecado. ¿Y qué es una mente reprobada? Una mente reprobada teológicamente se le dice mente cauterizada. Cuando se cauteriza algo, una mente cauterizada es una mente que ha perdido toda la sensibilidad. Como cuando queman la piel, esa piel quemada ha perdido parte de su sensibilidad. Así que la mente cauterizada, quemada, reprobada, es una mente en la que ya no cabe Dios. Es más, una mente reprobada es una mente en la que Dios ya no importa. Las personas que han caído en ese estado espiritual, las personas que han llegado a ese estado de una mente reprobada, mira, les da lo mismo Dios que el diablo. Les importa lo mismo el infierno que el cielo. Nada. Les da lo mismo pecar que no pecar. Porque la persona con una mente reprobada ya no tiene cargos de conciencia. Su alma está tan insensible al pecado, a lo moral, que definitivamente no siente nada cuando hace lo bueno o cuando hace lo malo. A ese estado llega una persona con una mente reprobada. Y una mente reprobada es el resultado de persistir en el pecado. De hecho, en el pasaje que leímos, a mí me llama la atención que literalmente dice la Biblia que Dios entregó. Mira,
textualmente utiliza ese término. Dios los entregó. En 3 ocasiones encontramos esa expresión, Dios los entregó. En el versículo 24, en el versículo 26 y en el versículo 28. Dice el versículo 24 que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, como despreciaron a Dios y se encendieron en su inmundicia, Dios los entregó a la inmundicia de sus corazones. Pero el hombre no quiso volverse a Dios, sino que siguió persistiendo en su pecado. Entonces, por segunda vez, versículo 26, dice la Biblia que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pasiones pecaminosas. Y aún así el ser humano siguió persistiendo en su pecado. Entonces, por tercera vez, versículo 28 dice que Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Eso qué significa, pastor? Que la mente reprobada es como el último estado pecaminoso del hombre, en el cual definitivamente Dios entrega al hombre. Y entiéndase, Dios los entregó como el hecho de que Dios los soltó. Dios los dejó. Dios dijo: me hago a un lado, este no quiere nada conmigo. Hermanos, eso ocurre cuando una persona persiste en el pecado, abraza su rebeldía, no quiere dejar su actitud hostil ante las cosas de Dios. Llega un punto en que Dios lo entrega, es decir, Dios lo suelta, como quien dice: yo no voy a hacer nada más, voy a esperar a ver qué hace este hombre, qué hace esta mujer, a ver cuándo reacciona, pero no voy a hacer nada más. Eso es, Dios los entrega. ¿Ok? Ese estado pecaminoso, ese estado de la mente reprobada, no es un estado con el que se nace. Es decir, nadie nace con una mente reprobada. La mente reprobada es un estado al que se llega, al que se cae. ¿Cuándo? Cuando doy lugar a un pecado y no lo saco de mi vida, sino que lo abrazo. Y detrás de ese pecado comienzan a manifestarse otras expresiones pecaminosas y termino esclavo del pecado, practicando el pecado, enviciado en el pecado. Ese es el proceso para llegar a una mente reprobada. De hecho, mira, tú le das lugar a cualquier pecado en tu vida, le das lugar a una mentira, y esa mentira que al principio fue pequeña se va a ir volviendo en una mentira más grande, y esa mentira va a traer a su vez otro pecado, y con el tiempo te das cuenta que esa mentirita con la que empezaste un día se convirtió como en una bola de nieve, y ahora estás enredado en una cantidad de cosas pecaminosas delante de Dios. Algunas personas dirán: yo no creo que yo llegue a un estado así, de una mente reprobada. Pues mira, las personas que hoy tienen una mente reprobada tal vez pensaban lo mismo ayer, pero nunca trataron seriamente el asunto del pecado en sus vidas y terminaron con una mente reprobada. Cuando escuchamos noticias o leemos los periódicos y allí vemos hombres y mujeres que han cometido grandes atrocidades, barbaries, cosas que se nos salen del imaginario, y que cuando vemos esas noticias tal vez expresamos: Dios mío, pero ¿cómo cabe tanta maldad en un ser humano? Pues bien, esas personas son personas con una mente reprobada. Y el hombre o la mujer que no trate el asunto del pecado también puede llegar a ese estado espiritual, una mente reprobada. Número 3, persistir en el pecado, mis queridos hermanos, nos hace dignos de muerte. Y entiéndase la palabra muerte desde el texto original, que fue escrito en griego, como separación. La palabra muerte significa separación. Y cuando la Biblia dice que el que persiste en el pecado es digno de muerte, lo que está diciendo es que aquel que persiste en el pecado recibirá condenación, separación de Dios por la eternidad. A eso se refiere la palabra. Entonces, ese es otro resultado o otra consecuencia de persistir en el pecado. Nos hace dignos de muerte, que un día iremos al juicio final que menciona Apocalipsis. Y en ese juicio final, si no renunciamos a nuestros pecados, pues seremos lanzados al lago de fuego, como enseña la Escritura. Por esta razón, hermanos, hoy quiero hacerles un llamado a todos ustedes, y me incluyo ahí, a que tratemos seriamente
el asunto del pecado en nuestras vidas. Hoy quiero hacerles un llamado a todos para que sigamos la santidad, y máxime en este tiempo donde la generación que nos rodea es una generación tan tolerante con el pecado. El Hijo de Dios no puede hacer lo mismo que hace el mundo. De alguien diga amén a eso. ¿Es así? Amén. Ahí está. Entonces, persistir en el pecado provoca la ira de Dios. Persistir en el pecado produce una mente reprobada, y persistir en el pecado nos hace dignos de muerte. Yo sé que este no es el mensaje que tal vez querías escuchar. Es más, la generación en la que vivimos hoy no gusta de una predicación como esta. La generación en la que estamos hoy actualmente quiere un mensaje motivador, un mensaje de esperanza, un mensaje de bienestar, un mensaje de regocijo. Pero damas y caballeros, este tema que estoy compartiendo también está escrito en la Biblia, y por lo tanto debe ser predicado. Alguien dígame también a eso. Tiene que ser predicado. Ahora, yo sé que todo lo que he dicho hasta aquí suena como un discurso amenazador. De hecho, esta noche pueden haber personas que están sintiendo que esta predicación es como una amenaza. Tienen toda la razón. Esto es una amenaza. Bueno, más que una amenaza, es una advertencia. La Biblia también nos advierte, y nos advierte que persistir en el pecado provoca la ira de Dios, produce una mente reprobada y nos hace dignos de muerte. Esa es la advertencia que la Biblia nos hace a todos los seres humanos si no renunciamos a nuestros pecados. Termino con esto. Una maestra en la escuela le dijo a uno de sus niños: siéntate. Pero el niño respondió: no me voy a sentar. Por segunda vez la maestra le dice: te digo que te sientes. Pero el niño persiste en su actitud y responde: no voy a sentarme. Así que la maestra se enfurece y le dice al niño: si no te sientas, voy a ir hasta tu puesto y te voy a sentar a las malas. El niño responde: no me importa lo que quiera hacer, no me voy a sentar. Así que la maestra sale de su escritorio, va a donde el niño y con toda su fuerza sienta al niño a las malas. Y luego le dice: no, que no te ibas a sentar, ya estás sentado. Y el niño responde: por fuera estoy sentado, pero por dentro sigo de pie. ¿Sabes? Así hay muchos creyentes hoy que siguen de pie, firmes en su rebeldía, que no quieren renunciar a sus pecados. Vienen a la iglesia, cantan al Señor, leen la Biblia, oran al Padre, pero siguen aferrados a su pecado y no lo quieren cambiar, ni tampoco quieren hacer nada por cortar con ese delito pecaminoso. Y cuando un creyente es así, se asemeja al niño de la historia. Por fuera está sentado, pero por dentro sigue de pie en su rebeldía. Y hoy quiero invitarte para que cambiemos cualquier realidad pecaminosa que haya en nuestras vidas. Mis amados, tratemos seriamente el asunto del pecado en cada uno de nosotros. Alguien que diga amén a este mensaje. Dios quiere la santidad. El Señor quiere que su pueblo se convierta en una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga. La Biblia enseña que debemos seguir la paz, pero también debemos seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Quiero que cierres tus ojos donde estás y ores conmigo a Dios. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Dios, gracias por esta palabra que ahora traes a nuestra vida y a nuestro corazón. Gracias, Señor, por hablar a nuestras conciencias, a nuestro espíritu. ¿Sabes una cosa? Si alguno entre nosotros llega a provocar la ira de Dios, no es por culpa del diablo que lo tentó, es por culpa nuestra. Si alguien aquí, entre los que estamos reunidos,
termina con una mente reprobada, no es por culpa del mundo pecaminoso que lo seduce, es por culpa nuestra. Si alguien en medio de esta congregación termina condenándose, no es por culpa de Dios, es por culpa nuestra. Es por culpa nuestra. Y por eso quiero invitarte a que mires hacia adentro, no hacia afuera. Esta noche mira hacia adentro, hacia tu corazón, hacia tu alma, y examina qué hay en ti que debe ser corregido, que debe ser cortado. Y vamos, hermanos, vamos a cortar radicalmente el pecado en nuestra vida. El pecado no puede ser visto como algo normal. El pecado es un peligro para ti, para los que te rodean. El pecado debe ser visto con los ojos de Dios. No veas el pecado como lo ve el mundo. El mundo lo ve como algo común a todos, como algo normal. Pero Dios ve el pecado como la desgracia del ser humano. Y así tiene que aprender la iglesia a ver el pecado. Así que hoy te invito para que trates seriamente el asunto del pecado en tu vida. Cualquier pecado que sea que haya en tu vida: fornicación, mentiras, adulterio, robo, murmuración, odio, rencor, resentimiento. Mira, hoy te digo en el nombre de Jesús, trata con seriedad ese pecado que hay hoy en tu vida. Córtalo en el nombre de Jesús. Y no permitas que ese pecado crezca más dentro de ti. No permitas que ese pecado eche raíces profundas y se aferre a tu vida de manera que mañana ya no serás tú el que gobiernas tu vida, sino el pecado. Así que préstale atención a todo aquello que está mal en tu vida delante de Dios. Yo tengo que hacer lo mismo. Quiero decirte además, hermanos, que tal vez esta no era la predicación que querías escuchar hoy. Tal vez alguien viene desanimado, triste, afligido, preocupado, y recibir esta predicación tan dura, tan directa, no era lo que se esperaba. Pero yo quiero confesarte algo, hermanos. Yo quiero confesarte algo a ti. Yo soy un predicador de la palabra. Yo no soy un motivador. Hay una diferencia muy grande entre un motivador y un predicador. El motivador activa las emociones e infla el ego del hombre. El predicador destruye el ego del ser humano y le hace ver su pecado. El motivador le hace creer al hombre que él es victorioso, que puede triunfar y salir adelante con todas sus grandes capacidades. El predicador, en cambio, le muestra al hombre que él es débil y pecador y que necesita a Cristo a como dé lugar. El motivador invita al hombre a que se enfoque en la prosperidad y en las riquezas materiales de esta tierra. El predicador invita al ser humano a que se enfoque en el reino de Dios, en las cosas espirituales. El motivador llama la atención del hombre para que se concentre en el éxito. Pero en cambio el predicador le hace un llamado al ser humano para que se concentre en la salvación, que es más importante. Yo no soy un motivador. Yo soy un predicador de la palabra. Y si esta no era la palabra o el mensaje que quería recibir hoy, aún así quiero invitarte para que lo aceptes en tu corazón. Es la palabra del Señor la que está escrita. Es la palabra de Dios la que hoy nos dice que persistir en el pecado no traerá cosas buenas a nuestra vida. Y por tanto debemos cortar con todo aquello que desagrada a Dios. Levanta tus manos un momento ahí donde estás. Abre tus manos, abre tu corazón. Y quiero que le digas conmigo al Señor estas palabras. Dile: Señor Jesús, gracias por este mensaje. Lo recibo hoy. Lo creo. Y te pido que me perdones, porque soy un pecador. Me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy.
Y te ruego, Dios, no solo que me perdones, sino que me liberes. Rompe en mí las cadenas y las ataduras del pecado. En el nombre de Jesús, renuncio a todo pecado y me vuelvo a ti de todo corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso fuerte a Jesús esta noche. Amén. Gloria a Dios.